lo que queda claro es que ayer se abrió un nuevo frente, mucho más delicado para el gobierno, que tiene que ver con esto de la educación universitaria pública. Y a esta hora, ¿cómo le va, Julio? Un gusto, buenas tardes. Y a esta hora ya del acontecimiento, cuando uno toma distancia, ¿no?, de lo que el gobierno podría llegar a analizar, ¿qué es lo que se puede percibir? ¿Captaron el mensaje? ¿Habrá una reacción? Hola, buenas tardes. Mira, el gobierno nacional actual un poco es impredecible, ¿no? Uno a veces no sabe cuál va a ser la reacción, ¿no? Yo siempre digo que hay hoy en el escenario algo que yo denomino juego asimétrico, porque a veces uno sabe cómo va a reaccionar la oposición, sabe qué van a hacer los distintos sectores, pero es muy impredecible que va a ser el gobierno nacional, ¿no? De hecho, me parece que ya desde el principio no era muy lógico que, aparte de todos los conflictos que hoy tiene sobre el escenario, termine abriendo un frente más, ¿no?, con las universidades. Pero te diría que hoy hay un alto grado de incertidumbre. Bueno, hemos visto que el gobierno nacional acaba de cambiar el interlocutor del gobierno con las universidades, pero lo que sí creo también, que me parece que eso es indudable, que lo que ha pasado ayer, más allá de que reaccione el gobierno nacional o lo que digan las universidades, ha instalado en la agenda pública un tema que no estaba en agenda para la sociedad, que es el tema de las universidades públicas, el financiamiento de las universidades públicas, el nivel educativo de las universidades. O sea, yo creo que ayer se ha abierto una puerta nueva, donde ahora por mucho tiempo va a comenzar, tanto desde el lado de las universidades como del oficialismo, una discusión de temas económicos, de temas educativos, y no sé si esto no terminará en una propuesta de reforma universitaria o algo por el estilo, ¿no? Porque un poco ese es el estilo que sigue el gobierno, ¿no? Primero genera una urgencia, genera un conflicto, instala un tema, y posteriormente, una vez que eso está instalado en la agenda social, avanza con otras ideas que a veces uno no las esperaba. Buenas tardes, Julio. Mi pregunta es, con respecto a la marcha, ¿usted cree que en el gobierno genera alguna grieta? Porque ayer, más allá de que hayan salido los gremios y las organizaciones, fue muy convocante el estudiantado en la calle. Sí, yo creo que el gobierno tiene muchas grietas en muchos temas, ¿no? No solamente en este tema, sobre todo por la impronta del presidente, con un alto personalismo, y a veces el resto de los equipos que vienen de distintos orígenes. Eso genera, obviamente, distintas posiciones. Hay algún sector en el gobierno que menosprecia cualquier acción de la calle porque la minimiza, y otros que, bueno, llevan unos niveles de alerta muy altos, ¿no? Entonces uno tiene toda esa gama dentro del gobierno. Entonces me parece que sí genera, pero también genera grietas y divisiones dentro de las universidades, ¿no? Porque, digo, más allá también de todo lo que está pasando, también sabemos que en la universidad se ejerce la política, se practica la política. Entonces todas aquellas grietas que venían ya históricamente dentro de las universidades, me parece que también se van a profundizar, ¿no? Con lo cual, esto que yo decía recién, ¿no?, de que ahora se va a instalar en la agenda pública distintos temas que tienen que ver con la educación pública dentro de las universidades, también se van a abrir discusiones políticas, con lo cual aquel espacio libertario que hasta hoy no tenía una representación dentro de la universidad seguramente va a tratar de también encontrar un espacio, ¿no? Porque, digo, siempre en las universidades hemos tenido prioritariamente a la juventud peronista, a Franja Morada, y yo creo que ahora, con el apoyo del gobierno nacional, también lo que es la Libertad Avanza va a tratar de construir su línea política dentro de las universidades. Sí, usted decía y hacía referencia a la presencia de referentes políticos ayer también en la marcha y demás. ¿Cómo se analiza que hoy, por ejemplo, no hubo quórum? Bueno, lo que pasa que es lo que decía, ¿no? Acá hay un problema muy serio con la política, con el diálogo entre la oposición y el gobierno. Me parece que es una especie de pulseada permanente que se inclina hacia un lado y hacia el otro todo el tiempo. Ninguno termina de
de imponerse por encima del otro. Y yo creo que, bueno, la marcha de ayer ha generado también divisiones dentro de lo que es el espacio amigable al gobierno dentro del Congreso, y obviamente ha empoderado y agrandó también al espacio opositor. Entonces cada evento que sucede hoy día por día impacta en todo el escenario, no solamente en este caso en la educación pública, también está impactando dentro del Congreso, ¿no? Aunque me parece que la discusión central hoy del Congreso y la falta de quórum tiene más que ver con que los radicales quieren incorporar dentro de la ley base el tema de la reforma laboral, y bueno, todavía es algo que no está muy discutido y hay divisiones con eso, ¿no? Entonces se mezcla todo. Julio, ¿el gobierno eligió el enemigo equivocado? Lo que pasa es que yo creo que el gobierno, salvo a sí mismo, a todo el resto lo ve como enemigo, ¿no? Entonces, en realidad no es que eligió a un enemigo equivocado, sino que los ve a todos como enemigos. Hasta acá le funcionó la política de buscar la aprobación social, y me parece que lo que ha pasado ahora es que ha impactado debajo de lo que sería la línea de flotación, y hay parte de la sociedad que seguramente ha votado por Milei, pero que también tiene un compromiso fuerte con la educación pública, ¿no? Entonces, dentro de todo el espectro de enemigos que el gobierno tiene en su concepción, me parece que el haber avanzado sobre las universidades probablemente le genera una discusión muy diferente a la que veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? No es lo mismo pelear contra el sindicalismo, contra la casta y la política tradicional, que lo venimos viendo desde hace muchos años. Cuando medíamos en las encuestas, te diría que la imagen negativa de toda la política, de la justicia, de la seguridad, de todos tenían una imagen negativa muy alta. Pero dentro de ese espectro, la única institución que conserva una imagen positiva muy alta son las universidades, ¿no? Entonces, el adversario y el enemigo que puso al frente en este momento no es el mismo que el que venía teniendo hasta antes de ayer, que todavía no se había producido esta manifestación multitudinaria. ¿Cómo se lee desde las ciencias políticas la reacción de Milei, ¿no? El hecho de decir que en las calles estaban los comunistas, ¿sí? Cuando el comunismo, a mi entender, salvo en Nicaragua, Cuba y no sé qué otro lugar más, no existe más Corea del Norte, y no hay más comunismo en ningún lado del mundo. Bueno, yo creo que más allá de una lectura muy científica, hay que prestar atención a cómo funciona el presidente, ¿no? Me parece que a veces hace declaraciones poco felices. Muchas veces cuando uno tiene mucho tiempo de aire o mucha posibilidad de hablar, se le acaban las cosas coherentes que puede decir y empieza a decir algunas incoherencias, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente, y hay algo que me preocupa mucho ahí, que es también el entorno del presidente, ¿no? Porque, digo, cuando uno ve que llega alguien al poder, el poder en sí mismo ya obnubila, ¿no? Y un poco quita perspectiva, quita profundidad de la lectura. Pero aparte, cuando uno está rodeado de un grupo de gente que todos los días confirma lo que el presidente dice, esa confirmación diaria me parece que le va haciendo profundizar esta pérdida de perspectiva y de profundidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, esas declaraciones como las que hace hoy, a mí me parece que tienen poco sentido y tienen que ver con esto de que, no sé, con mucha frecuencia el presidente hace algunas declaraciones poco felices que después el entorno tiene que salir a dar explicaciones y a tratar de acomodarla para que se interprete de otra manera.